¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Medianoche. El presidente Sebastián Piñera concretó un sorpresivo ajuste ministerial. Cristian Monkeberg dejó el Ministerio de Vivienda y llegó a Desarrollo Social. Felipe Ward asumió en Vivienda desde las Express, donde ahora se va a desempeñar Claudio Alvarado. Sebastián Sichel deja el gabinete y será ahora presidente de Banco Estado. Escoltado por su equipo de subsecretarios y en silencio. Eran los momentos previos al anuncio de la salida del gabinete de uno de los ministros mejor evaluados del equipo de gobierno, Sebastián Sichel, hasta hoy titular de Desarrollo Social. Tras una activa presencia mediática en donde se caracterizó por explicar los anuncios del gobierno, su figura se alzó según diversos estudios de opinión. Pero este jueves, sorpresivamente, su nombre comenzó a figurar como una posible baja del ajuste ministerial. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo muy sentida y sinceramente a Sebastián Sichel, quien asume la presidencia del Banco del Estado, que cumple una fundamental labor económica y social de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué Sebastián Sichel, el ministro mejor evaluado, sale de la moneda? El no militar en ningún partido oficialista provocó que no tuviera respaldo de Chile Vamos, un ministro que asumió un rol clave en el acuerdo nacional que busca el gobierno, pero esta semana en una de sus intervenciones, abriendo espacio a la eliminación del CAE, causó ruido y molestia en el gobierno. Mira, dos cosas. A mí me carga vetar temas per se, lo que no sé porque no conozco bien lo que se está trabajando por Renovación Nacional u otro, pero lo veremos en la mesa y si se enmarca dentro de estas tres cosas puede ser parte de la conversación. El hecho pudo ser el causante del frío gesto de despedida entre el ministro del Interior y el ahora ex Desarrollo Social. Meterse o pelearse con el ministro de Hacienda en cualquier gobierno trae costos políticos y en el caso de Sichel me parece que la explicación va por ese lado. Y por otro, Sichel no tiene partido político, por lo tanto no tiene quien lo defienda. Sichel desocupó su despacho en La Moneda, las cajas eran llevadas hasta las oficinas de la presidencia de Banco Estado, institución que tiene un rol fundamental para empujar los créditos y ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la emergencia económica que genera la pandemia. Un rol clave, pero menos visible. Que va a ser extraordinariamente importante en este proceso de recuperación, en este proceso de apoyo a las empresas, a las pymes sobre todo y a las personas. Así que todo el apoyo también para Sebastián Sichel en su nuevo cargo, lo mismo. En el Banco del Estado va a ser capaz de darle a esa institución de repente fría y lejana esa capacidad de cercanía con el mundo de las pymes. Voces de la oposición y del oficialismo dicen que Sichel pagó el costo tras las tensiones en Chile Vamos. Su presencia en el comité político era deseada por RN. Sus declaraciones muchas veces sin consulta también habrían gatillado su salida. Con esta verdadera silla musical y no cambio de gabinete queda claro cuáles son las prioridades del gobierno. Lo que busca es resolver los problemas políticos del interior de Chile Vamos. En relación a la salida del ministro Sichel, una vez más el hilo se corta por lo más delgado y los ministros independientes terminan sufriendo los costos de los enroques que muchas veces piden los partidos políticos. El ahora exministro Sebastián Sichel cerró su jornada con pizzas, conversaciones, reuniones y fotos con su equipo. Sin dar declaraciones, a través de su cuenta Twitter, dio las gracias por el tiempo de servicio y aseguró que seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a las personas desde el lugar que el presidente decida. Agradeció a su equipo en el ministerio, quienes lo acompañaron hasta el final, los casi 12 meses en el Palacio de la Moneda. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, defendió la transparencia de las cifras de fallecidos por coronavirus luego de la publicación de un estudio que revelaría la diferencia de 712 decesos. Además, la positividad sigue elevada, aunque podría caer con el seguimiento de casos en la atención primaria. No se levantará por esta semana la cuarentena total en las comunas de la región metropolitana. Los hospitales están al límite de su capacidad con más de 1.200 pacientes con ventilación mecánica y 354 de ellos en estado crítico. El coronavirus no cede un milímetro. Y así quedó claro también con la dramática cifra de fallecidos, 81 en una jornada, 50 de ellos correspondientes al nuevo criterio de conteo, 1.356 víctimas de la pandemia en Chile. Queremos insistir, la información de fallecidos
es absolutamente transparente, es pública. Un estudio de espacio público en el que consideraron 2 modelos y 4 maneras distintas para poder hacer el cálculo, según ellos, lo más preciso posible, determinó una llamativa diferencia en el conteo de fallecidos. Entre el 2 de abril y el 27 de mayo, el número de fallecimientos que pueden atribuirse al COVID-19 es de 1.537. De ese total, y según el Centro de Estudios, 712 decesos no habrían sido informados. Cifra que representa unas 7 veces el margen de error. ¿A qué se debería esta diferencia? Claramente, las personas que están falleciendo en su casa no están siendo adecuadamente incorporadas en este criterio. Entonces, esa es una de las posibles causas. Y además de esta razón, otro número se explicaría por el estrés hospitalario que produce la pandemia. O sea, personas que no recibieron la atención médica adecuada por el colapso del sistema hospitalario. Nos parece que el número de fallecidos que aparecen como desconocidos o atribuibles a coronavirus no se ajusta a la realidad. El ministro aseguró que se está tratando de poner en contacto con el centro de investigación para poder contrastar las cifras, mientras seguimos sin tener una baja considerable de nuevos casos. Continuamos sobre los 4.600 con 21.305 casos activos. Según recomendaciones de la OMS, el índice de positividad debería estar cercana a un 10%. Lo veíamos a principios de mayo, pero lo perdimos de vista a mitad de ese mes. Y en los últimos 2 días, el índice sigue sobre el 25%. Con un número promedio de la última semana sobre los 16.600 PCR, urge seguir ampliando. En la medida que más se testea, va a ir disminuyendo este índice de positividad. Hoy día, con la cantidad de casos que tenemos, que es muy alta, alguien que tiene los síntomas de una infección por coronavirus, desde ese minuto hay que empezar a actuar. O sea, lo que no hay que hacer es esperar el resultado de la PCR. La detección temprana de los contactos de los contagiados y así frenar la transmisión del virus es, en este momento, una labor urgente. Pero para ello, la inyección de recursos también es determinante. Una vez identificados los casos, el aislamiento es fundamental. En esa etapa de la batalla contra el coronavirus, entran las residencias sanitarias, que ya son 136 en total, 8.231 cupos, que deberían seguir creciendo hasta superar los 10.000 en la región metropolitana. Hogares de ancianos irregulares, migrantes en carpas, albergues y CITES se han convertido en los principales focos de contagio y propagación de COVID-19. Hay preocupación entre las autoridades que ya trabajan en formas de enfrentar estos puntos de riesgo. El miércoles les contamos de 3 ancianos fallecidos en el Hogar Renacer. Hoy en ese mismo recinto se sumó una nueva víctima. Una vez que el virus está adentro, contagia a todos los abuelos. Y eso es lo que ocurrió no solo aquí, sino también en otros hogares, donde tenemos 27, 32 y más personas contagiadas, todos. Un catastro hecho por la municipalidad reveló que en esa comuna hay a lo menos 60 hogares de ancianos ilegales. Son casas grandes sin ningún cartel que tienen varias piezas que son arrendadas y que la gran mayoría no cuenta con el personal idóneo para enfrentar una pandemia como esta. Otro gran foco de contagio son estas carpas de inmigrantes en las afueras de las embajadas. Cada día se suman nuevas personas que quieren irse a sus países. Jenny, de nacionalidad colombiana, se sumó hoy. Es manicurista, quedó sin trabajo y aquí ve una posibilidad para abandonar Chile. Ocupar el apartamento hace un mes y pagamos un mes en una habitación, sí estamos, pero igual ya no tenemos cómo sobrevivir porque no estamos trabajando, no estamos haciendo nada. Tienen conciencia de que estar ahí es riesgoso. Como vemos aquí, no hay distancia social. Hay más de 300 personas que duermen, comen y lo más peligroso, hay varios que no usan mascarilla. Lo que nos da miedo y yo a la mayoría mantengo diciéndoles, muchachos, la mascarilla, ¿qué pasa? Pero usted sabe que hay personas a las cuales uno no puede estar controlando uno a uno. Comprenderá también para los vecinos, gente que vive ahí o que trabaja ahí, tienen mucho temor, porque ellos ven, al igual que ustedes, que no se está guardando ni la distancia, ni las medidas sanitarias, ni nada. La alcaldesa teme que a medida que la pandemia vaya avanzando, vayan llegando más personas a vivir a las calles. En el grupo de los venezolanos, 75 dieron positivo. Continuo. Y por eso que es importante ir teniendo distintos locales
donde la gente se puede ir al tiro y no tenga que estar ni en los parques ni en las calles. Los CITES, donde hay un alto grado de hacinamiento, son otro dolor de cabeza. En la comuna de Santiago se están realizando test rápidos a todas las personas que viven en los CITES. Se están sanitizando periódicamente esos lugares. Las viviendas los sacamos y los llevamos a hospitales sanitarios. Y junto con eso estamos constantemente llamándolos para saber cómo va la evolución. La subsecretaria Paula Daza se reunirá con los alcaldes de las comunas donde hay un mayor número de casos para pedirles que de manera sistemática vayan dando cuenta de los focos de riesgo para trasladar a los contagiados a las residencias sanitarias. Es un pilar fundamental en la contención del coronavirus y de esa manera poder juntos invitar a las personas a trasladarlas a residencias sanitarias. Son estas medidas las que nos ayudarán a bajar la curva de contagios para que el virus se estanque y no se siga propagando. Pasajeros de un vuelo de Santiago a Punta Arenas denunciaron que el avión en el que viajaron venía repleto y que existió nulo distanciamiento físico. La Dirección de Aeronáutica Civil asegura que pese a la pandemia no existen disposiciones especiales para las aeronaves. Estamos hoy día 3 de junio, siendo las 9:30 y así viene el vuelo de LAN. Se quejaban de un vuelo incómodo y no era por las turbulencias. No sé por qué te hacen separarte 1 metro si vienen todos juntos. Imposible que hubiera distanciamiento social, decían. Se sentían expuestos, el avión venía lleno, no sobraban asientos. Y hubo sobreventa, sabían que había sobreventa y siguen. Melanie cuenta su experiencia en el vuelo Santiago-Punta Arenas, tiempo 3 horas y fracción. Eso es lo ilógico. ¿Para qué cumplen un protocolo tan delicado si en el avión después están todos juntos? César quería viajar, pero de Punta Arenas hacia Santiago. Según él, cuando llegó al aeropuerto habían 100 cupos más vendidos para un solo avión. Perdió el viaje y en el aeropuerto se encontró con filas y aglomeraciones. Mira la cantidad de gente que hay expuesta por las puras. Había un choclón de gente tratando de poder embarcarse en ese vuelo y ahí nos comunican que la gente que no tenía el check-in en realidad no podía viajar. Desde la TAM se refirieron a este caso. Afirman que sus aviones operan bajo las orientaciones de los organismos internacionales, medidas que, aseguran, son suficientes para mantener la seguridad de los pasajeros, sin la necesidad de, por ejemplo, bloquear asientos para mantener una distancia apropiada. Tienen un sistema de aire acondicionado que permite la renovación del aire de manera completa en 3 minutos. Las posibilidades de que una persona pueda respirar parte del aire que haya exhalado otro pasajero prácticamente es imposible. Existen filtros HEPA de alta eficiencia que disminuyen el riesgo de infección. No van pasajeros cara a cara, por lo tanto el riesgo también es menor. Sin embargo, existen aerolíneas nacionales que sí han tomado medidas adicionales para todos sus vuelos. Hemos bloqueado los asientos del medio, reduciendo nuestra capacidad en un 33%. Esta es una medida que somos los pioneros en implementar esta medida. En esta etapa de pandemia, de momento, las medidas al interior de cada avión quedan a criterio de las aerolíneas. Pasajeros de un vuelo de la TAM desde Santiago a Iquique también se quejaron porque no existía distancia social. Según especialistas, en cualquier viaje, las principales recomendaciones son usar mascarilla, lavarse las manos y, si es posible, evitar ir al baño. Los efectos prácticos están nada más que en el autocuidado. Las empresas dedicadas al reparto de comida se reunieron con el intendente metropolitano y la Seremi de Salud para establecer protocolos de seguridad y en los servicios de delivery. Esto tras el aumento de esta actividad desde el inicio del confinamiento y la aglomeración registrada en las horas de alta demanda de estos servicios que preocuparon a las autoridades. La Seremi aseguró que las empresas se comprometieron a reforzar sus protocolos para proteger tanto a los trabajadores como a aquellas personas que reciben estos pedidos. Además, se definió que en caso de confirmarse una persona contagiada con coronavirus, se dará aviso a los clientes, se van a trazar los contactos y se aislará al contagiado. El uso permanente de EPP, el distanciamiento social, quienes se han comprometido a reforzar sus protocolos. Por otro lado, también hemos llegado al acuerdo de implementar campañas a través de sus plataformas para que las grandes cadenas, los locales elaboradores de alimentos, cuenten con los protocolos necesarios de distanciamiento social. Son más de 6.000 personas que trabajan directamente con nosotros
repartidores independientes. Nosotros le entregamos un kit de inicio, digamos, y les vamos entregando a medida que se vayan necesitando alcohol, mascarilla, en general, todo lo que necesiten para poder operar. Y la vuelta a clases sigue siendo una incógnita. Desde los municipios ya proponen pensar en marzo de 2021 para clases presenciales. De acuerdo a la evolución de la pandemia, el Ministerio de Educación se inclina por un regreso gradual con todas las medidas y protocolos sanitarios. A esta altura, millones de estudiantes y familias estarían pensando en el segundo semestre, pero la pregunta es qué pasará con el primero y todo el año escolar. La pandemia ha golpeado también a la educación. En las municipalidades dicen que prefieren ser realistas. Es muy difícil volver a clases presenciales durante lo que queda del 2020. ¿Significa eso que los niños van a repetir? No. Significa que hay que fortalecer lo que queda este segundo semestre de educación a distancia. La ausencia de vacuna, la diferencia en infraestructura de colegios y la aplicación de protocolos son para el alcalde de Estación Central los factores de este improbable retorno a clases. En la comuna de Santiago dicen que septiembre es una fecha adecuada para evaluar o descartar. Si es que por razones sanitarias no es fundamental que los niños vuelvan a clase, yo voy a ser el primero, el que tiene más colegios de Chile a su cargo en la Municipalidad de Santiago, vamos a pedir que se postergue. Pero si las condiciones están dadas, ¿por qué no? La Universidad de Chile, por ejemplo, confirmó que el primer semestre, que termina a mediados de julio, seguirá vía remota. La segunda parte comienza en agosto. ¿De qué forma? La incógnita. Para el segundo semestre, evaluaremos la situación sanitaria y si están las condiciones, se podría pensar en una presencialidad parcial, pero por ahora no es posible tomar esa decisión. Debate en medio de momentos críticos de la pandemia, con contagios y muertes que siguen aumentando cada día. Por eso proponen que la seguridad sanitaria sea prioridad en la discusión. La pandemia debe estar a la baja, claramente a la baja, y si esta pandemia no se controla y esta pandemia sigue en el nivel en que está, evidentemente no va a haber condiciones durante todo el año 2020. Postura diferente en colegios particulares. Dicen que no se puede pensar en la pérdida del año escolar. Nosotros estamos a la espera de los protocolos, tanto sanitarios como pedagógicos, que emanen del Ministerio de Educación para efectos de empezar a programar el retorno paulatino de nuestros alumnos. Sin claridad del año escolar y mucho menos del avance de la pandemia, algunos proponen ya pensar en marzo de 2021. Y poder tener una educación presencial, a distancia, tal vez mixta, dependiendo de los meses del año. Para que todos puedan tener los establecimientos en buenas condiciones, que los niños tengan computador, conexión a internet, en eso hemos estado trabajando. En el Ministerio de Educación prefieren apostar por un retorno gradual. Consideramos fundamental el retorno gradual a las clases presenciales, precisamente para aquellos niños y jóvenes que hoy día están quedando al margen del proceso educativo porque no están en condiciones de recibir la educación a distancia que otros sí están recibiendo. Posición diferente a la de municipios, lo cierto es que fechas no hay, quedará en manos de cómo evoluciona la crisis sanitaria. Nos trasladamos ahora al norte del país, donde hubo problemas para transitar y hasta para mantenerse de pie. Así se vivieron las fuertes ráfagas de viento en la región de Antofagasta, que en algunos sectores llegaron hasta los 100 kilómetros por hora. Se había pronosticado, pero pocos imaginaron que sería tan intenso. Uy, sorprendente que haya tanto viento ahora. Es muy difícil porque los vientos vuelan los techos, salen palos, pedazos de calamina, está muy complicado. Yo ahora tuve que bajar porque tengo que hacer un trámite, entonces mi obligación, pero igual con cuidado porque igual de repente las latas se vuelan. Las ráfagas de viento en San Pedro de Atacama generaban verdaderas tormentas de polvo y hasta dificultad para transitar o hasta mantenerse en pie. El viento empezó días antes del sismo que se sintió en la región y se ha incrementado a partir de ayer. Por supuesto que genera preocupación y es habitualmente en el mes de agosto, no con tanta anticipación. Corta la luz, la cortan en todo el pueblo. Se va generando complicación. Exactamente, sí, en los trabajos especialmente, los que aún estamos trabajando. Alerta temprana preventiva que cambió a alerta amarilla para la zona precordillerana y cordillerana de la región de Antofagasta por vientos moderados a fuertes y que se han intensificado con el paso de las horas. En cordillera las ráfagas llegan a 100 kilómetros por hora, en precordillera hasta 80.
Nos encontramos con vientos que se van a originar desde el día de hoy hasta mañana, con ráfagas de 40 hasta 100 km por hora, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos de la región, y también para comunas que van a ser un poco más intensos, que va a ser San Pedro de Atacama, Uyahue, incluso para sectores que sean de María Elena. Evento meteorológico que ya dejó una víctima fatal. Se trata de un ciudadano boliviano de 23 años, quien en la comuna de San Pedro de Atacama intentaba arreglar el techo de su vivienda que se desprendió producto del viento. Una de estas ráfagas provocó que el hombre saliera eyectado y muriera de forma instantánea. Estaba fijando el techo de su casa y la intensidad del viento que hacía en la comuna de San Pedro de Atacama hizo que este techo se desprendiera en su totalidad, arrastrándolo y perdiendo la vida. En Calama, el fenómeno climático también ha generado inconvenientes. Un árbol cayó en el centro de la ciudad y el suministro eléctrico ha sufrido interrupciones durante todo el día. La alerta continúa vigente y se espera que este viernes el viento pueda afectar también la zona costera de la región, pero con menor intensidad. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Cuando se cumplen ya 10 días de protestas, comenzaron los funerales en honor a George Floyd. Los servicios se van a realizar en 3 ciudades en el transcurso de 6 días. El primer servicio conmemorativo más privado comenzó en Minneapolis, la ciudad donde falleció Floyd. El sábado se va a realizar una ceremonia pública en su natal Rayford, en Carolina del Norte. Y el martes 9 se va a realizar el último servicio privado en un lugar que aún no ha sido revelado, en Houston, donde vivió gran parte de su vida. En Asia, la ciudad china de Wuhan, donde surgió el COVID-19, fue declarada libre del virus tras un testeo masivo de sus 11 millones de habitantes. Las pruebas realizadas en la segunda quincena de mayo se concentraron en los residentes que no se habían sometido a ningún test y solo fueron excluidos los menores de 6 años. No se encontró ningún caso activo de COVID-19, aunque 300 personas que dieron positivo pero sin síntomas fueron puestas en aislamiento. Poco después fueron nuevamente testeadas y se confirmó que ninguna de ellas, ni tampoco las más de 1000 con las que tuvieron contacto, estaban contagiadas. La Manada de España volvió a ser condenada por otra violación que los integrantes del grupo también difundieron a través de WhatsApp. 4 de los 5 integrantes de la Manada, que deben cumplir 15 años de cárcel por violar a un grupo, a una joven durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016, recibieron ahora entre 2 y 4 años extra de prisión por otro caso de abuso sexual. Esta segunda sentencia es por un ultraje que también habría ocurrido en 2016 contra una joven en Pozo Blanco. La mujer se encontraba inconsciente cuando fue abusada y grabada. Y estas impresionantes imágenes fueron captadas en Noruega, donde un devastador deslizamiento de tierra arrasó con 8 viviendas. Este fenómeno se produjo en el municipio de Alta y fue grabado por uno de los residentes que logró ponerse a salvo. Se trató de un terreno de cerca de 600 metros de largo por 150 de ancho y que poco a poco fue desplazándose desde una altura de unos 40 metros para luego alcanzar mayor fuerza en dirección al mar. Las viviendas destruidas eran casas de vacaciones que estuvieron ocupadas por sus dueños durante un reciente feriado de descanso en Noruega. Y en pantalla vemos al nuevo bebé del primate más pequeño del mundo que nació en el zoológico de Viena, la capital de Austria. Se trata de un mono tití pigmeo que nació en abril y que solo mide 5 centímetros de largo y pesa nada más que 15 gramos. El hábitat natural de estos diminutos primates es la selva amazónica, donde su supervivencia está en riesgo debido a la deforestación. Los titíes subsisten en gran medida con una dieta de resina de árboles que lamen de la corteza, pero también comen insectos y frutas. El zoológico de Viena ahora alberga a 7 de estos primates como parte del Programa Europeo de Especies en Peligro de Extinción en el mundo. A abrigarse, 2,8 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital. Hoy viernes Santiago va a estar despejado con una máxima de 18 grados. Iquique estará despejado también con una máxima de 20 grados. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Seguimos en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.